Buenos días, vamos a orar y vamos a comenzar nuestro tiempo de estudio bíblico en esta mañana. Oremos. Nuestro buen Dios, gracias Padre, gracias por tu misericordia y tu bondad, que aún en medio del tiempo en el que vivimos tenemos la oportunidad de escuchar tu palabra y de alguna forma tener comunión al escucharla. Te ruego que uses mis palabras para comunicar tu mensaje, que lo que yo diga sea lo que tú quieres que tu pueblo escuche. Te ruego que estas palabras sean de ánimo, de fortaleza, de consuelo, de gozo para tu pueblo, pero también de desafío y exhortación para vivir de acuerdo a tu voluntad y para tu gloria. Te ruego esto y te pido que nos des toda la atención posible para escuchar tu palabra en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Creo que la mejor forma de comenzar mi sermón de hoy es haciendo un recuento cinematográfico o algo así de lo que ha pasado en los últimos capítulos. Capítulo 12 y capítulo 13, de hecho, son unos de los capítulos más simbólicos o que usa más imágenes en todo el libro de Apocalipsis. De manera que podemos entender, comenzando el capítulo 12, la historia de la redención como la historia de una mujer. Es en realidad la historia de la redención, un resumen rápido de la historia de la redención. Y es la historia de una mujer escogida por Dios, una mujer que se viste preciosa y elegante para Dios. Se viste como el sol, dice el texto, y tiene la luna bajo sus pies y tiene una corona de 2 estrellas. Y esta mujer está embarazada y va a tener un hijo. Y ese hijo va a ser el rey sobre todas las naciones. Pero hay un dragón, aparece un dragón con 7 cabezas y en cada cabeza tiene coronas, como diciendo que él quiere usurpar el trono de ese bebé que va a nacer. Él quiere tomar el reino. Entonces la mujer da a luz a su hijo, pero ese hijo sube inmediatamente al cielo y es coronado y se sienta en su trono. Y el dragón trata de impedirlo, pero las huestes angelicales luchan contra el dragón para evitarlo y lo expulsan a la tierra. Entonces el dragón, al ver que no puede destruir al hijo, se dirige hacia la mujer. Y la mujer es protegida y cuidada en la tierra, pero el dragón quiere destruirla. Sin embargo, no puede. Y el capítulo 12 termina con el dragón furioso y frustrado porque no puede destruir a la mujer, que claramente es el pueblo de Dios, la mujer y su descendencia. Entonces, a este dragón, que es llamado también el diablo y Satanás, se le ocurre una estrategia para tratar de destruir al pueblo de Dios. Y esa estrategia es crear una bestia maravillosa. No es una bestia fea, es una bestia asombrosa. De manera que a través de señales y prodigios que hace, la gente se maravilla de esa bestia. De hecho, una de sus cabezas parece que estuviera herida, casi al punto de muerte, pero revive. Y eso asombra a todos. Y el texto nos dice que los moradores de la tierra se maravillaban con esta bestia y decían: ¿quién es como esta bestia? Y entonces vemos la necesidad del pueblo de Dios de perseverar. Aparece una segunda bestia que solo existe para servir a la primera, para lograr que todos adoren a la bestia a través de sus obras, y hace imágenes de la bestia, les da vida y todos se maravillan y se asombran. Y de hecho es una imitación del cordero, porque dice que esta segunda bestia tiene cuernos como de cordero, pero habla como un dragón. Y todo es con el objetivo de destruir al pueblo de Dios. Tanto así que incluso aquellos que dicen ser creyentes, pero no lo son, terminan adorando a la bestia, maravillados. Y por eso el pasaje hace ese llamado al pueblo de Dios: perseveren. Ustedes tienen que perseverar en la adoración del Cordero. No es fácil vivir en este mundo donde
la bestia está usando todo lo que puede para atraer la atención, de manera que el dragón sea adorado a través de la bestia. No es fácil vivir en este tiempo, así que perseveren. Y entonces terminamos el capítulo 13, no con muy buenas noticias, no de una forma muy alegre y esperanzadora. Estas dos bestias están haciendo estragos en la tierra, tienen un gran poder sobre las naciones. Y entonces nos preguntamos, ¿y ahora quién podrá protegernos? Eso es lo que está pasando capítulo 12 y capítulo 13. Y con eso en mente, pasamos al capítulo 14. Dice así la palabra de Dios. Miré y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo: cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia, a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Y miré y aquí una nube blanca, y sentado en la nube estaba uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado en la nube blandió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, que también tenía una hoz afilada, y otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, salió del altar y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel blandió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. Esta es la palabra de Dios. Mi mensaje para ustedes hoy, hermanos, es: confíen, porque el Cordero nos protegerá. No es fácil vivir en un mundo en donde todo nos llama a adorar cosas que no son Dios. No es fácil vivir en un mundo en donde nos sentimos tentados por casi todas las cosas para apartarnos de Dios
y adorar otras cosas. Ese es el poder y la obra de la bestia, precisamente. Pero el mensaje del capítulo 14 es de protección. Es un mensaje esperanzador para el pueblo de Dios. El Cordero nos protegerá. Perseveren, continúen perseverando en la adoración al Cordero, porque Él nos protegerá. Y quiero argumentar ese mensaje con 3 secciones que veo en este texto. En realidad son 3 visiones lo que vemos en el capítulo 14. La primera visión podemos resumirla de la siguiente forma: nos protege por medio de la santidad. El Cordero nos protege por medio de la santidad. Versículos 1 al 5. Pero luego hay una segunda visión que nos muestra la protección del Cordero en la muerte. Nos protege en la muerte. No solo nos protege a través de la santidad, sino que además nos protege en la muerte. Versículos 6 al 13. Y finalmente nos protege de la ira. Versículos 14 al 20. Nos protege de la ira de Dios. Le ruego al Señor que con este mensaje nos anime a perseverar. Porque, hermanos, estamos llamados a adorar al Cordero en medio de un mundo donde todo nos llama a adorar otras cosas. ¿Cómo vamos a perseverar? El título de mi mensaje es: ¿y ahora quién nos protegerá? Y por eso mi mensaje para ustedes es: confíen, porque el Cordero nos protegerá. Comencemos con la primera visión de este pasaje. Nos protege por medio de la santidad, versículos 1 al 5. El capítulo 14 comienza con un claro contraste con el capítulo 13. El capítulo 13 termina con esta bestia, estas 2 bestias sellando a las personas. Les ponen su nombre en su mano derecha o en su frente, o el número de su nombre, que es el 666, y los sellan de manera que los identifican como suyos. Nadie puede comprar o vender, nadie puede vivir en sociedad si no tiene ese sello, si no tiene la marca de la bestia. Y nos preguntamos, ¿cómo vamos a perseverar en un mundo así? Entonces el capítulo 14 nos muestra una siguiente visión. Y en este capítulo el Cordero aparece en el monte Sión y con él su pueblo, 144,000, sellados en su frente con su nombre y el nombre de su Padre. Es el contraste de la bestia. Así como la bestia, tratando de imitar al Cordero, sella a algunos para identificarlos como suyos, el capítulo 14 nos está diciendo: el Cordero también tiene a los suyos y los tiene sellados. De hecho, los llama los rescatados de la tierra. Y este grupo de personas cantan un cántico que nadie puede saber, nadie puede aprender, sino solo ellos, solo ellos lo pueden cantar. En otras palabras, ellos son apartados, son aparte de todo lo demás en la tierra, porque son del Cordero. Solo ellos cantan ese cántico, nadie más lo puede cantar. Está hablando de santidad, está hablando de ser apartados. Pero lo interesante es que a partir del versículo 4, versículos 4 y 5, nos describe a estas personas, nos muestra cuáles son sus características, qué es lo que caracteriza a estos 144,000. Y son características que podríamos dividir de hecho en 2 secciones, en 2 grupos, en 2 categorías. Una es santidad moral. Versículo 4, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos, son personas puras. Pero también nos dice que siguen al Cordero a donde quiera que va. En otras palabras, siguen los mandatos, siguen la guía del Cordero. Y el versículo 5 nos dice: en su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. De manera que son personas santificadas, apartadas en su vida moral, en su vida de obras, y son santas en ese sentido. Pero no solamente en la parte moral, sino en su identidad son santos. Son apartados en su identidad, porque lo sabemos. Versículo 4
la última parte, estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En otras palabras, estos 144,000 son esas personas rescatadas de la tierra y que son primicias para Dios y para el Cordero. Su identidad es que son los rescatados. De hecho, la palabra se podría traducir también como redimidos. Son las personas que el Cordero ha rescatado y que ha sellado con su nombre y el nombre de su Padre. De manera que lo que nos está mostrando este pasaje es que el Cordero protege a los suyos en medio de un mundo en donde todo es hostil en contra de ellos. Él tiene a los suyos sellados, identificados, y les ha dado la capacidad de mantenerse aparte de las obras de la bestia y de las obras de los seguidores de la bestia. Son santos. Hermanos, la santidad es nuestra protección. La santidad de estas personas, tanto en su vida moral como en su identidad, es lo que los protege de la bestia y de ese mundo hostil. Es lo que los identifica como los del Cordero. Y es interesante porque en realidad muchos creyentes y no creyentes, por supuesto los no creyentes es normal, pero incluso muchos creyentes menosprecian la santidad. Y a veces sentimos como que la santidad es una carga pesada que Dios nos ha dado a los que somos suyos. La típica frase, nuestra religión nos prohíbe muchas cosas, ¿no? Entonces no podemos divertirnos, ser felices porque tenemos que ser santos, tenemos que ser diferentes. Y muchos creyentes ven la santidad como una carga. También muchos no creyentes como que les obstaculiza buscar al Señor y creer en su evangelio pensando en la santidad que tienen que guardar. Como si la santidad fuera algo malo, como si la santidad fuera una carga pesada que nos toca llevar, un mal necesario por ser cristianos. Hermanos, la santidad nos protege. La santidad es nuestra protección, es nuestra identidad, es lo que nos hace diferentes de todos los que adoran a la bestia, es lo que nos guarda en el monte Sión con el Cordero, en medio de un mundo hostil en donde todo nos llama a adorar cosas que no son Dios. Y la santidad es nuestra identidad y nuestra protección. Hermanos, no menosprecien la santidad. Amen la santidad. Como dice Hebreos, busquen la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esa es nuestra identidad y es nuestra marca precisamente. Es lo que nos identifica como los sellados por el Cordero. Pero no cometan el error de pensar que esa santidad es algo que ustedes o que nosotros como creyentes tenemos que lograr por nosotros mismos. El pasaje es muy claro. El Cordero tiene a sus sellados y ese sello, esa identidad que les da, los ha rescatado para que sean santos. Son personas que han sido rescatados para la santidad, no personas que han sido rescatados por ser santos. El Cordero los tiene sellados como Éxodo, ¿no? Todo esto nos está trayendo de pronto meditaciones sobre el Éxodo, el Cordero y su sangre. El capítulo 12 nos dice que los hijos de Dios o los creyentes o los que son de la mujer y su descendencia vencen al dragón por la sangre del Cordero. Así como en el Éxodo el pueblo de Dios pinta sus puertas y sus ventanas con la sangre del Cordero. Y eso es lo que les da el rescate para ser el pueblo de Dios santo y apartado. Igualmente somos nosotros. El Cordero nos ha redimido con su sangre y nos ha apartado para ser santos, para ser suyos. No porque ya seamos santos, sino para serlo. Así que, hermanos, confíen en el Evangelio porque es toda nuestra capacidad para ser santos. Y esa santidad nos va a proteger y nos va a guardar en este mundo hostil, gobernado por la bestia. Pero no solamente el Cordero nos protege por medio de la santidad,
sino que además nos protege en la muerte. La segunda visión del pasaje se puede ver como 4 voces. Hay 3 ángeles, pero en realidad hasta el versículo 13 hay 4 voces. Y entonces la primera voz es de un ángel que sale volando y anuncia que tiene un evangelio eterno. Y lo interesante es que el mensaje de ese ángel está en el versículo 7, y este es el mensaje de ese evangelio que debe ser predicado y proclamado a todas las naciones. Y noten que es un evangelio eterno, es un evangelio que no cambia, es el único evangelio. Y este es el evangelio: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. En otras palabras, el juicio es parte del evangelio. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. De manera que la primera voz es una voz de juicio. Es una buena noticia porque hay un mandato: adoren a Dios. Todavía tienen tiempo de adorar a Dios, pero hay un juicio también. La hora de su juicio ha llegado. Teman a Dios y denle gloria. La segunda voz es de otro ángel que sale y da un mensaje que en realidad es prematuro en este punto de Apocalipsis, porque los siguientes capítulos nos van a explicar de qué se trata. Pero el mensaje del versículo 8 es: cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Entonces la segunda voz también es de juicio. Babilonia cayó. Y esa Babilonia tiene que ver con la inmoralidad de las naciones. Todavía no se nos explica claramente qué es Babilonia, lo vamos a ver más adelante, pero cuando pensamos en Babilonia ya podemos recordar esa nación pagana en contra de Dios, y tiene que ver con la inmoralidad de las naciones. Hay un juicio en contra de esa nación. Y el tercer ángel, o la tercera voz, también tiene un mensaje de juicio, pero este mensaje de juicio es para todos los que adoran a la bestia. Versículo 9: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios. La ira de Dios cae o va a caer sobre todos los que adoran a la bestia, todos los que son sellados por la bestia. Versículo 11: y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Entonces va a venir juicio sobre todo el que no adore a Dios. Va a venir juicio sobre la inmoralidad de las naciones. Va a venir juicio sobre todo aquel que adore a la bestia y esté identificado con su marca. Entonces el versículo 12 nos da la exhortación consecuente. Hay que perseverar. Es la misma frase que usó en el capítulo 13. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Hay que perseverar. En un mundo de inmoralidad, en un mundo que no adora a Dios, en un mundo que adora a la bestia, nosotros tenemos que perseverar. Y viene el juicio sobre ese mundo. Y nosotros estamos ahí, como Israel en medio de Egipto y las plagas. Y tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar en la fe de Jesús, en la adoración al Cordero. Entonces viene la cuarta voz. Y esa voz es diferente porque ya no es de juicio, sino de consuelo y de ánimo para el pueblo de Dios. Y escuchen cuál es el consuelo. Y oí una voz del cielo, versículo 13. Y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. ¿Cuál es el consuelo de este pasaje? Primero déjenme decirles cuál no es el consuelo. El consuelo no es simplemente ser protegidos en medio de ese juicio y no estar ahí. El consuelo no es que no vamos a pasar por la muerte. El capítulo 13
tiene una frase muy interesante respecto a esa perseverancia de los santos. Dice en el capítulo 13, versículo 10, si alguno está destinado a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Si nosotros tenemos que ir a la cautividad, pues vamos a ir a la cautividad, como Israel o Judá en el tiempo de Babilonia. Si alguno ha de morir a espada, pues a espada tendrá que morir. El consuelo del pasaje no es tranquilos, ustedes no van a morir a espada, tranquilos, ustedes no van a ir a cautiverio, no. El consuelo es, cuando ustedes mueran, van a ser bienaventurados porque mueren en el Señor. Y ahí está la protección del Cordero. La muerte en el Señor. De hecho, el pasaje nos muestra la muerte como nuestro descanso. Porque estamos en un mundo que todo es hostil en contra de nosotros, llamándonos a adorar otras cosas que no son Dios. Y nosotros tenemos que perseverar. Y la muerte se vuelve nuestro descanso. Versículo 13 otra vez. Para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Descansar de esa perseverancia, de ese mundo hostil. Ya podremos relajarnos y disfrutar de la adoración del Cordero, sin esa tentación constante de adorar otras cosas. Hermanos, la muerte no es algo de lo cual deberíamos tratar de huir con todas nuestras fuerzas. Esa es la actitud de un mundo que está bajo juicio y quiere huir de la muerte. Nosotros no somos así. Nosotros no tenemos que huir de la muerte. Nosotros podemos enfrentar la muerte como nuestro descanso. Podemos disfrutar de la muerte, de hecho. Aun cuando suene totalmente paradójico, pero la muerte es nuestro descanso. Y yo sé que este mundo trata por todos los medios posibles de huir de la muerte. Por eso es que tenemos tantos avances tecnológicos. La tecnología es simplemente la expresión del ser humano tratando de evitar la muerte. Por eso es que hoy personas están conectadas a una máquina y no los dejan morir, porque no quieren que mueran. Todo tipo de cirugías y medicamentos para tratar de prolongar nuestra vida al máximo, evitar la muerte por todos los medios. Pero nosotros, hermanos, no somos así. Por eso es que nuestros gobernantes ven como algo lógico detener la vida, la economía y todas las cosas en la tierra solo para evitar contagiarnos de un virus que realmente mata al 0.003 de la población de una nación. Solo porque nos da miedo la muerte. Pero nosotros no somos así, porque la muerte es nuestro descanso. Hermanos, Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15 nos resumen el Evangelio de esta manera. Hebreos 2, 14 y 15. Cristo participó de carne y sangre, Él se hizo hombre, participó de carne y sangre para anular mediante la muerte el poder del que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Cristo se hizo hombre para, por medio de su muerte, anular el poder de la muerte que tenía el diablo. Y luego dice, y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. Y librar a aquellos que le tienen miedo a la muerte y que por ese miedo son esclavos. Hermanos, no sé qué va a pasar en los próximos meses, pero sé que en otros países la iglesia en este momento está teniendo un conflicto. Y es el conflicto de congregarse. Ya pueden congregarse legalmente, pueden congregarse, pero personas, los creyentes, prefieren no congregarse porque les da miedo la muerte. Por supuesto, tenemos que ser prudentes ante lo que está sucediendo en nuestro planeta. No podemos ser imprudentes, necios, pero no podemos tenerle miedo a la muerte. No podemos llegar al extremo de, por no contagiarnos, por no morir, entonces vamos a paralizarnos totalmente en nuestra adoración comunitaria como iglesia.
No sé qué va a pasar en los próximos meses, no sé cuándo nos van a permitir congregarnos nuevamente, no sé cómo vamos a tomar esa decisión nosotros todos como iglesia, pero lo que sí sé, hermanos, es que no podemos tenerle miedo a la muerte. No, la muerte es nuestro descanso. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Esa es la protección del Cordero. Así que el Cordero nos protege por medio de la santidad y nos protege en la muerte, pero finalmente nos protege de la ira. Versículos 14 al 20. Y la última visión de este pasaje se divide en dos visiones pequeñas. Y las dos visiones tienen la misma idea y es la siega de la tierra. Entonces en la primera visión aparece el rey, el Hijo del Hombre. Ya cuando escuchamos esa frase, espero que ya sabemos de quién se está hablando. Es Jesucristo el Cordero. Y el Hijo del Hombre aparece en las nubes, sentado en su trono con su corona y tiene una hoz afilada. Y sale un ángel del templo y el ángel le dice al Hijo del Hombre, mete tu hoz. Versículo 15, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Entonces el Hijo del Hombre ciega la tierra y recoge el trigo o la mies. Pero luego aparece una segunda visión y en esta visión aparecen dos ángeles más. Un ángel que también tiene una hoz afilada y luego aparece otro ángel que tiene el poder sobre el fuego, dice, y este ángel le dice al que tiene la hoz afilada, es hora de cegar la tierra, o en realidad es la vendimia de la tierra, porque aquí ya no es la mies, sino que son las uvas, es una vid. Mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid, de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y entonces este ángel recoge todas las uvas, las pone en el lagar, que es donde se pisan las uvas, y dice que el que pisa las uvas es Dios en su furor. Todo esto es una imagen para hablar de la ira de Dios sobre la tierra. Y dice el versículo 20, y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre. La imagen es dura y es fuerte. Imagínense un lagar, es decir, un lugar donde entran muchas personas y hay una prensa, y esa prensa es la ira de Dios, y espicha, estripa a todas las personas allí, y la sangre sale por 320 kilómetros. Eso es una imagen que refleja la ira de Dios. Pero lo interesante es que son dos visiones, ¿no? Una es la mies, otra son las uvas. El rey recoge a su trigo, mientras que las uvas van al lagar, fuera de la ciudad, no dentro de la ciudad, fuera de la ciudad, y son pisados, y mueren. En otras palabras, esta última visión nos está hablando de cómo el rey va a proteger a su pueblo de la ira de Dios, de ese juicio final. Capítulo 14 es casi un resumen o es un abrebocas de lo que va a venir, porque lo que viene es una descripción más detallada de lo que estamos viendo acá. Pero lo que estamos viendo es al Hijo del Hombre protegiendo a su pueblo de la ira de Dios. Es casi como esa parábola del trigo y la cizaña, suena similar. El último día se hace la división, la cizaña es quemada, el trigo es guardado. O el mensaje de Juan el Bautista, viene uno más grande que yo y él tiene la autoridad de salvar y de castigar. Y dice que la paja será quemada en fuego inextinguible, pero el trigo será guardado en el granero. Es la misma idea. El Hijo del Hombre protegiendo a su pueblo de la ira de Dios. La pregunta más importante que toda persona en este mundo, creyentes y no creyentes, tienen que enfrentar y tienen que responder en su vida es: ¿cómo escapar de la ira de Dios? Todos vamos hacia allá. Todos. ¿Cómo escapamos? ¿Cómo podemos ser protegidos de la ira de Dios?
la pregunta del peregrino que lo hace salir a buscar la ciudad celestial. ¿Cómo escapamos de la ira de Dios? Y la única respuesta que hay es por medio del Cordero. Necesitamos confiar, creer en el Cordero y que esa fe nos lleve a adorar al Cordero y a vivir para su gloria, como dice el versículo 13 o 12. Esta es la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La única forma de huir de la ira de Dios es por medio del Cordero. Necesitamos confiar en la obra del Cordero, creer en Él. En Él podemos estar en el monte Sión, protegidos, guardados, en medio de este mundo que está siendo juzgado y que todo es hostil en contra de nosotros. Vamos a ser guardados por medio del Cordero. El Hijo del Hombre es el único que nos puede proteger. Crean en el Evangelio. Aún estamos a tiempo. Aún no es tiempo de pisar las uvas. La pregunta es si usted es trigo o uva. Si usted va a ser pisado al final o va a ser guardado en el granero. De manera, hermanos, que ¿cómo o quién podrá protegernos? Vivimos en un mundo en donde todo nos llama a adorar otra cosa que no es Dios. El poder de la bestia sobre las naciones, todo asombrándonos y llevándonos a adorar cosas que no son Dios. Pero el Cordero es más glorioso y más fascinante. En el Cordero podemos ser protegidos. Él nos protege a través de la santidad. Él nos protege en la muerte y Él nos protegerá de la ira de Dios. Así que confíen en el Cordero, porque Él nos protegerá. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a perseverar. Te ruego que nos capacites para perseverar en este mundo hostil en contra de nosotros. Te ruego, Padre, que nos des temor y nos lleves a adorar tu nombre y solo tu nombre por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego que tu evangelio nos capacite para perseverar en santidad y en adoración a ti. Y te ruego que personas que están escuchando este mensaje se sientan motivadas a creer en el evangelio, se sientan movidas a creer en el evangelio. Porque en ti, oh Señor, podemos encontrar protección. Te doy gracias y te ruego que este mensaje anime y desafíe a tu pueblo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor los bendiga.